¿Qué tal, BioArx? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por el apoyo que le han dado al canal, por compartirlo, suscribirse, darle a like, comentar para mejorar. Gracias de todo corazón por lo que hacen por el canal, les agradezco infinitamente. Y pues, vamos a lo que venimos. En este caso analizaremos o nos hacemos una pregunta para iniciar, que es ¿cómo evitar un desastre climático? Y vamos a analizar un libro de las manos de Bill Gates. ¿Ya? Bueno. El libro se llama como lo que pusimos, ¿cómo evitar un desastre climático? Las soluciones que ya tenemos y los avances que aún necesitamos. Escrito por Bill Gates. Para entenderlo hay que saber quién es Bill Gates. En este caso, el señor William Hart Gates, o mejor conocido como Bill Gates, es un empresario informático filántropo estadounidense, conocido por haber creado y fundado junto a Paul Allen la empresa Microsoft. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Sin más, hablaremos de este libro, vamos a platicar sobre cómo evitar un desastre climático. Sin más, comencemos. Aquí se puede ver claramente una frase que dice: este libro propone una vía para avanzar, una serie de pasos que podemos dar para maximizar nuestras probabilidades de evitar un desastre climático. Y en el principio del libro, él lo dedica para los científicos, innovadores y activistas que promueven el camino. En los capítulos de este libro se puede ver que en los primeros habla sobre la física, química, biología, ingeniería, ciencias políticas, economía, finanzas, entre otras cosas. Ya en los últimos capítulos propone sobre que se centra en políticas que se pueden adoptar por ciertos gobiernos. Ya en los últimos, en el capítulo 12 muestra algunos pasos que podemos seguir nosotros para ayudar al mundo a que alcance una meta hacia un cambio climático, a reducirlo, ¿no? Sin más, hablemos del primero. En este libro surgen 5 partes de las que se dividen, que ya se centran más a preguntas e ideales, las cuales nos dicen o nos resuelven esta incógnita que mencionamos al principio. Y la primera pregunta es: ¿por qué cero? ¿No? Bueno, la razón por la que se necesita llegar a cero de las emisiones es sencilla, y aquí les anoto 2. La primera es, los gases de efecto invernadero atrapan el calor, lo que ocasiona que la temperatura de la superficie terrestre aumenta. Con esta, él menciona que ninguna hipótesis realista puede prever lo que va a pasar a la atmósfera sin que el mundo se siga calentando. ¿Ya? También dice que no sabemos con exactitud cuánto daño ocasionaría un aumento a las temperaturas, ¿no? Pero en estos tiempos, y como ustedes sabrán, conocemos y nos sobran motivos de preocupación por los que debemos tomar acción. Y el segundo punto sería: cuanto mayor es la cantidad de estos gases, más sube la temperatura. Una vez que se liberan en la atmósfera, permanecen ahí mucho tiempo. Acerca de la quinta parte del dióxido de carbono emitido hoy, este persistirá dentro de 10.000 años. Estos gases emitidos, podemos decir que él menciona que si se puede quemar combustibles fósiles, ¿por qué? Las podemos quemar, son buenas, ¿no? Estas sustancias se componen del carbono almacenado bajo la tierra. Pueden ser restos de plantas que murieron hace mucho tiempo, y también a lo largo de millones de años estas se han ido transformando debido a la compresión en petróleo, carbón o en gas natural, ¿no? También dice que cuando extraemos estos combustibles y los quemamos, emitimos carbono que se suma al que ya se encuentra en la atmósfera. Para ser más claros, no hay vías realistas para alcanzar la meta del cero, que consiste en abandonar estos combustibles por completo o poner fin a todas
las actividades que también producen gases de efecto invernadero. Con esto, en otras palabras, podemos decir que llegar a cero emisiones en realidad no quiere decir que las eliminemos por completo, ¿ya? Sino que aproximemos las reducciones netas que puedan ser nulas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, en su libro él pone un ejemplo, ¿ya? En un examen de todo o nada, que nosotros podemos comprobar que si se reduce una reducción del 100%, podemos mejorarla, ¿no? Pero él dice que cuanto mayor sea la reducción, mayor es la desventaja. ¿Y por qué? Porque si se disminuye el 50% de estas emisiones, no detendrían realmente el aumento de las temperaturas. ¿Y por qué? Porque solo va a ralentizar y aplazar lo que sería la catástrofe climática, ¿no? Si en dado caso, supongamos, se da una reducción del 99%, digamos como máximo, ¿no? Ahí él sale, dice una pregunta: ¿qué países y sectores de la economía tendrían derecho a aprovechar el 100% hoy? Bueno, o el 1% del 99%, ya que el 99% ha sido eliminado. ¿Quién estaría legitimizado para decidir quién usaría ese 1% del 99% que ya fue eliminado? Y eso es lo que nos preguntamos: ¿por qué cero? En la segunda incógnita podemos decir la mala noticia: llegar a cero será muy complicado. En base a lo antes mencionado, podemos decir que no va a ser fácil. ¿Y por qué? Bill Gates menciona que no será fácil porque no podemos solucionar un problema con el cambio climático sin que antes se analicen con sinceridad todo lo que tenemos que hacer, y también hay que tener en cuenta que los obstáculos que debemos superar. Así que desde la confianza en la que contemos las soluciones, ya sea una manera de llevar a cabo la transición rápida para cambiar la forma de los combustibles fósiles o reutilizar otras, hay que hacer nuevos, ¿no? Para eso salen unos puntos que dicen, por ejemplo, el primero: los combustibles fósiles son como el agua. ¿Y por qué se dice esto? Porque los combustibles fósiles, al menos cuando hablamos de estos tipos de combustibles, la presencia de estos está tan generalizada que a veces no nos damos cuenta de que realmente nos afecta nuestra vida, junto con otras fuentes de gas que también causan el efecto invernadero. Y con esto Bill pone algunos ejemplos, de los cuales les quiero hacer mención. Uno de estos es una pregunta que les hago a todos los espectadores, ¿no? Suena algo chusco, pero es curiosa, ¿no? ¿Te has lavado los dientes en la mañana? Él lo menciona en el libro. Déjame que te comente que también las invenciones de los cepillos seguramente contienen plástico, ¿no? Y el plástico, por si algunos no lo saben, el plástico es un derivado del petróleo, que es un combustible fósil, ¿ya? Que es como el que acabamos de algunos que mencionamos. También hay un claro ejemplo de que a veces nosotros, a la percepción, nos podemos engañar. ¿Por qué les comento esto? Porque él también lo menciona. Y en otro ejemplo dice: ¿te has transportado al trabajo en tu vehículo o a clases? ¿No? Ahora bien, ¿tu vehículo es eléctrico? Eso es genial, ¿no? Ahora que es eléctrico, contamina menos o no contamina, ¿no? Pero déjame decirte algo: que probablemente se utiliza algún combustible fósil para generar la energía de la electricidad que utiliza. Algo interesante mencionando de este tema es que vemos tan generalizados los combustibles fósiles que a veces no nos damos cuenta. Un ejemplo es como nadar en una pecera llena de agua. La tenemos cerca, nos rodea y la vemos tan común y no nos damos cuenta que nos hace daño. Y a veces no sabemos, pero queremos omitirlo porque ya está muy generalizado. Bueno, regresando al tema del vehículo, hay unas imágenes en internet donde vemos que a veces vemos un vehículo eléctrico que es cierto, de cierta manera contamina mucho menos que uno común, pero en la imagen muestra que la fuente de carga está conectada a un enchufe, y el enchufe, el cable está en viene de una termoeléctrica, ¿no? Y para producir la energía en la termoeléctrica se usan algunos combustibles fósiles, ¿no? La pregunta es aquí: ¿y qué estamos haciendo realmente? Estamos pasando de usar gasolina líquida a usar electricidad, pero electricidad que se fabrica con gasolina, ¿no? Bueno, ya sabemos de qué estamos hablando. Pero hablando igual de ese tipo de carros eléctricos, podemos decir que también no solo se trata de países ricos,
como bien dice en el segundo punto. ¿Por qué? En todo el mundo la gente vive más años de forma diferente. O sea, no todas las vidas en todos los países son iguales, pero hay países donde la calidad de vida mejora, o al menos por el creciente económico de algunos países ha hecho que las personas que viven en ese lugar mejoren su forma de vida, y lo que también es lo que causa una demanda creciente de coches, carreteras, edificios, etcétera, ¿no? Como consecuencia de esta gran demanda, la energía que se consume por persona aumenta lógicamente al tener más servicios a su disposición. Y lo mismo ocurre con la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten esas personas después, ¿ya? Entonces, pasando al último punto de la sección, nos dice, la historia no está de nuestra parte. ¿Y por qué? Él menciona en su libro que a juzgar por el paso del tiempo, han tardado en consolidarse las transiciones anteriores. ¿Qué quiere decir? Lo antes posible. ¿Y esto por qué? Porque parece algo muy lejano. Y podemos decir que en este libro menciona ciertas características que dicen que la historia no ha estado de nuestra parte porque a lo largo del tiempo casi no se ha hecho nada para mejorar las condiciones. Y siempre se nos ha llevado de décadas y décadas a lo mismo. Suena difícil, pero no siempre sucede esto, no vamos a generalizar. A lo largo de la historia no siempre fue así, y lo menciona, ¿no? En gran parte del libro él dice que la historia, la humanidad, o sea, la primera de las principales fuentes de energía anteriormente siempre ha sido sus propios músculos, o los animales que hacían las tareas del día al día, que agarraban la tierra, ¿no? Ya que los combustibles fósiles en esos tiempos no representaban ni la mitad del consumo energético mundial, hasta finales de las décadas más cercanas entre 1890 y 1960, más adelante lo que conocemos, ¿no? Pasando a la siguiente incógnita, nos hacemos la incógnita, ¿cómo mantener una conversación razonada sobre el cambio climático? Es un poco complicado cuando hablamos de sus temas sobre el cambio climático, energía sustentable, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente o el planeta. A veces son temas que no se razonan bien, ¿no? O temas que a veces no se tocan. ¿Por qué? Por el simple hecho de que si nos sentamos a hablar con una persona sobre el cambio climático y esa persona es una persona que no tiene el más mínimo respeto o interés, o no demuestra lo que realmente debería, pues no se tiene una conversación razonable. A lo que vienen 5 preguntas que plantea en toda conversación sobre el clima. La primera sería, ¿de qué parte de los 51.000 millones de toneladas estamos hablando? ¿Ya? Pero, ¿qué toneladas, no? Toneladas de gas, a eso se refiere en el libro. Y podemos decir o reformular la pregunta diciendo ¿quién puede hacerse una idea de lo que son 51 millones de toneladas de gas, ¿no? Entonces, hablar de esos temas no es fácil, y más cuando son preguntas como esta. En primer lugar, ¿qué gases estamos hablando? ¿Qué gas? ¿Y qué toneladas, no? Para empezar, él dice que las cifras son tan desorbitadas que cuesta visualizarlas, y de ahí surge esta pregunta. La segunda vendría siendo, ¿qué planeas hacer con el cemento, no? Una de las preguntas de cómo mantener una conversación razonada sobre el cambio climático, o más bien, ¿cómo plantearte una conversación sobre el clima, no? ¿Y qué se planea hacer con el cemento, no? Él dice que si se habla del cemento, o más bien, se habla de... Bueno, si se habla de un plan exhaustivo para afrontar el cambio climático, se debe contemplar todo aquello que se realiza o que realizan los humanos, de todo lo que se realiza que provoque emisiones de gases de efecto invernadero, como son la electricidad, los coches, entre otras. También el turismo representa ciertas emisiones porque derivan de los transportes que ellos utilizan. Ya mencionando la producción de acero y cemento por sí sola, esta suma cerca del 10% de todas las emisiones. ¿Y por qué se hace esta pregunta? Porque él lo dice como un recordatorio de que si se intenta formular algo exhaustivo
contra el cambio climático, se debe considerar otras cosas, aparte de la electricidad y los coches, ¿no? Hay muchas cosas que por el simple hecho de hacerles mención, podemos decirle que afectan de cierta manera y causan más cambio climático, ¿no? Y a veces no lo contemplamos y realmente está sucediendo. Pasando al tercer punto, se preguntan, ¿de cuánta energía estamos hablando? Y se los voy a explicar, tal y como dice en el libro. ¿Por qué? Para que sea más fácil de entender. Él dice, bueno, tal y como lo dice en el libro, lo cito del libro. ¿Sí? Esta pregunta surge sobre todo al leer artículos sobre la electricidad. Por ejemplo, es posible que algunos aseguren que una central eléctrica anual genera 500 megavatios. Eso es mucho, y por qué es cierto. Y la pregunta aquí es realmente, ¿qué es un megavatio? Ahí está lo interesante, y lo dice en el libro. Un megavatio es 1.000.000 de vatios, y un vatio equivale a un julio por segundo. Para el que se nos ocupa, basta saber que el julio es una unidad de energía. Lo importante es que recuerdes que un vatio es una unidad de energía por segundo. Para que sea más fácil de entender, lo plantea de esta manera en el libro. Si tuviéramos midiendo el flujo del agua que sale del grifo de la cocina, podríamos contar el número de vasos que llena por segundo, ¿no? Para calcular la potencia hacemos algo parecido, pero en esta ocasión medimos el flujo de energía y no el del agua, ¿ya? Para simplificar, un megavatio es mucho, ¿no? Y un megavatio es aún mayor. Para no hacer tanto rollo con estas palabras técnicas, él también él dice o plantea una pregunta de cuánto se consume en el mundo. Y él dice que en el mundo se llega a consumir 5.000 gigavatios. Ya viene siendo demasiado, ¿no? Y así como otros cálculos los menciona en su libro, ¿no? Y ahí se responde la pregunta de cuánta energía estamos hablando, ¿no? Y en términos generales se consume mucha energía, ¿no? Ya. De ahí surge la pregunta de cuánta energía estamos hablando. Y para generar esa energía, ¿cuánto espacio necesitas o se necesitará, ¿no? Algunas fuentes de energía nosotros podemos ver en algunos lugares cercanos, como son las termoeléctricas, entre otros tipos de fuentes de energía, ocupan más espacio que otras o más grandes dependiendo de la fuente de energía que se esté generando. Él dice que es importante considerarlo por razones obvias, que los terrenos y el agua disponibles son limitados. La cuestión del espacio no es si es mucho menos, es la única o es poca a considerar, ¿no? Esto tiene su relevancia y debemos hablar de ello más a menudo. La medida clave en estos casos de la densidad de potencia es la potencia que se obtiene de las distintas fuentes, ¿no? Y las extensiones de tierra o de agua si se trata de unas turbinas eólicas instaladas en el mar o entre otro tipo de espacio, ¿no? Por eso también él se pregunta cuánto espacio necesitarás, ¿no? Pero tiene su porqué. Y se hace la otra pregunta, ¿realmente cuánto costará? Él dice que la razón por la que el mundo emite tantos gases de efecto invernadero es que las tecnologías energéticas actuales que hoy en día se utilizan, con diferencia, son las más baratas disponibles, ¿no? Las más baratas disponibles sin tener en cuenta los perjuicios. Entonces podemos decir que se puede cambiar de cierta manera, ¿no? Y se puede lograr una economía energética y algo mejor que abandone las tecnologías. A él los llama como tecnologías sucias, que son emisoras de carbono, que todo esto será en beneficio de las tecnologías de cero emisiones, pero también mejorar conlleva un coste. ¿Pero qué coste? Él dice que en algunos casos se puede calcular la diferencia de forma directa. Si existe una versión sucia y una versión buena de lo limpio, basta que se comparen los precios para saber cuánto costará. ¿Bien? Pero hay que aclarar, como él menciona realmente en el libro, que la mayoría de estas soluciones de plantas de carbono son más caras que sus equivalentes basados en combustibles fósiles de energías sucias, ¿no? Y en relación con estas 5 preguntas, se las comento como él dice en el libro, las resume en una parte del libro.
La primera pregunta, convertir las toneladas en emisiones en un porcentaje de 51.000 millones, el 3%, ¿no? La segunda, encontrar soluciones para las 5 actividades que son la causa de esas emisiones. Fabricar cosas, consumir energía, cultivar, criar y desplazarse, calentar o enfriar, ¿no? La tercera, kilovatio, igual, hogar, gigavatio, ciudad mediana. Cientos de gigavatios, países ricos, países grandes, ¿no? La cuarta, considerar cuánto espacio será necesario. Y por último, la quinta, tener presente las mismas primas verdes y averiguar si son asequibles para los países de medianos, ¿no? En resumidas cuentas, las 5 preguntas antes explicadas que hemos platicado, con esas se responden. Para el siguiente punto, tenemos la buena noticia. ¿Podemos lograrlo? Bueno, eso tiene una respuesta, digamos, de cierta manera pretenciosa. ¿Por qué? Porque la electricidad indica mucho, o más bien, tiene mucho que ver en cómo nos conectamos. ¿Y por qué? Un dato interesante. Gracias a un señor llamado... Bueno, este dato es fuera del libro. Gracias a un señor llamado Nikola Tesla podemos cargar el teléfono, entre otras conexiones que tenemos. Como dato interesante, más adelante hablaremos de él. Regresemos. ¿Cómo nos conectamos? Él dice en el libro que mantenemos una relación muy amplia con la electricidad, porque él dice que él siempre está, la electricidad siempre ha estado ahí, o bueno, no siempre, pero siempre está ahí para servirnos. Y este asegura que las farolas, los aires acondicionados, los ordenadores, televisores, celulares, etc., hace que funcionen y alimenta toda clase de procesos industriales, como él menciona en el libro, en lo que la mayoría prefiere no pensar, ¿ya? También dice que, como ocurre a veces en la vida, no nos damos cuenta de lo que la electricidad significa para nosotros, hasta que realmente nos hace falta. Un dato interesante fuera de esto, ¿no? Un ejemplo, una anécdota. Si tú eres una persona que el día al día andas en redes sociales con el teléfono, la computadora, etcétera, y el internet y todo lo que utilizas, cuando se da un apagón y todo eso se acaba, se va la electricidad y no hay señal de nada, ¿cómo sufrimos realmente, no? ¿Cómo se sufre cuando no están? Porque no hay luz, no hay internet, se va la señal, no hay donde cargar el teléfono, o a veces sí tenemos donde cargar una batería portátil, ¿no? Pero al cargarlo no hay señal, no tenemos nada. O si hay una planta en la casa para prender los equipos, pero no hay señal o algo así, ¿no? A veces no nos damos cuenta de realmente que no valoramos ese tipo, no valoramos la electricidad hasta que ya no la tenemos, ¿no? Y con eso se simplifica. Pero en este punto de cómo nos conectamos hay 2 puntos más. El primero sería generar electricidad sin emisiones, ¿no? Bueno, hay algo que se conoce como fisión nuclear, ya lo menciona en el libro. En defensa de la energía nuclear, dato fuera del libro. Cuando les diga datos, porque algo que menciono que no tiene que ver en el libro, ¿no? La energía nuclear en estos tiempos, bueno, gracias a series y otras cosas que realmente mencionan, cuando hacemos mención de energía nuclear, enseguida nuestra mente viene, bueno, para los poco conocedores podemos decir que nos viene a la mente Chernobyl, ¿no? Ay, no, planta nuclear mala, destrucción total y energía que causa radiación, ¿no? Y efectos, ¿no? Regresando al libro, ¿no? Pero él menciona en el libro que es la única fuente de carbono capaz de proporcionar energía sin fallos día y noche a noche a lo largo de todas las estaciones, casi en cualquier rincón del planeta, y se ha demostrado a gran escala funciona, ¿ya? Y es una energía que hoy por hoy ninguna otra fuente de energía ofrece, ni siquiera de lejos lo que la nuclear puede ofrecer. Ojo, en este caso él hace referencia a la fisión nuclear, la división de átomos para obtener energía de alguna manera, ¿no? No, en el ejemplo que les puse de la planta nuclear, no menciona nada de eso en el libro. Eso se los mencioné en el video. Lo que menciona en el libro es la fisión nuclear que crea la energía, ¿no? ¿Ok?
Es como un dato interesante, pero no tiene nada que ver con el libro, lo de recalcar, ¿no? Muy bien, continuemos. También menciona que sobre la fisión nuclear existe un enfoque que es totalmente distinto sobre la energía nuclear. Este resulta bastante prometedor, pero al menos tardaría una década en proporcionar energía a todos los consumidores. A diferencia de la fisión, no consiste en obtener energías rompiendo átomos, sino uniendo las fuerzas y fusionándolos de una manera, ¿no? Dato. Lo que se menciona anteriormente de las plantas nucleares es como un dato interesante. No quiero que confundan esto, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el libro. Nada más se menciona para efectos del video, pero aquí estamos hablando de la fisión nuclear y cómo se genera electricidad sin emisiones, ¿no? La fisión, él dice que se basa del mismo proceso que hace que brille el sol, ¿ya? Se inicia con un gas. La mayor parte se entra en algunos tipos de hidrógeno y se elevan a temperaturas extremas, superiores a los 50 billones de grados, mientras que se halla un estado cargado eléctricamente conocido como plasma, ¿no? El estado de plasma. Cuando el gas está tan caliente, estas partículas se mueven tan rápido que chocan entre sí y se fusionan, tal y como hacen los átomos de hidrógeno del Sol. Al unirse las partículas de hidrógeno, se convierten en helio y liberan una gran cantidad de energía que sabe utilizar para generar electricidad. ¿Por qué no les muestro esto en el video de cómo funciona, ¿no? ¿Por qué no aparece? Porque quisiera indagar más adelante esos temas en otros videos: fisión, fusión, energía, el sol, ¿ya? El universo. Pero eso trataremos en otros videos, ¿ok? Esto se los hago como mención de lo que menciona el libro, ¿ok? El segundo punto de esto de cómo nos conectamos también se da el almacenamiento de la electricidad, ¿ya? Y un claro ejemplo de almacenamiento de electricidad podría ser las baterías. Él dice que se ha demostrado en mucho tiempo y se ha dado a instruir sobre el tema para poder hablar sobre esto en el libro, ¿ok? Él menciona que los inventores han estudiado todos los metales que pueden servir para fabricar baterías, y al parecer es poco probable que haya materiales que permitan la elaboración de baterías que superen las actuales, ¿ya? Dice él que cree que cabe la posibilidad de multiplicar el rendimiento por 3, pero no por 50. ¿Sí? También mencionan que hay métodos que se tratan de conservar cantidades grandes de energía a escala urbana y funcionan de una forma, las cuales explican el libro. ¿Y cómo se llama? Hidroeléctrica reversible. Esta consiste en métodos en de la electricidad, y la electricidad sale barata, como por ejemplo cuando el viento gira unas turbinas a toda velocidad, ¿no? En esta se bombea agua de arriba hasta un embalse, y así cuando la demanda de energía aumenta se deja que el agua fluya de nuevo hacia abajo y se utiliza para impulsar turbinas de energía y generar más energía, ¿ya? Muy bien. En otro punto menciona cómo fabricamos cosas. Se da mucho mención de cómo se realizan las cosas en la vida, ¿no? Habla acerca de los plásticos, del hormigón, del vidrio, entre otros tipos de cosas, ¿no? Y hace mención de cómo se fabrican, pero no de cómo se fabrican, sino que él se hace la icónica cómo fabricamos nosotros cosas, ¿no? Y explica en el libro cómo se realizan, ¿no? El tercer punto nos dice cómo nos desplazamos. Y él en el libro hace dos preguntas con incógnitas y les doy las dos respuestas. Les quiero mencionar: ¿qué contiene más energía? Inciso A, 1 litro de gasolina. Inciso B, un cartucho de dinamita. Inciso C, una granada de mano. ¿Qué contiene más energía? La segunda pregunta: ¿qué es más barato en Estados Unidos? 1 litro de leche. Inciso A, 1 litro de zumo de naranja. Inciso B, 1 litro de gasolina. Inciso C. Coméntenlo ahí abajo en la cajita y les doy la respuesta en el siguiente video. No es cierto. La respuesta correcta, la primera, que contiene más energía,
El inciso A, 1 litro de gasolina que contiene más energía. La respuesta a la segunda pregunta, ¿qué es más barato en Estados Unidos? Es el inciso C, 1 litro de gasolina, ¿no? ¿Y por qué por qué esta sustancia contiene una gran cantidad asombrosa de energía? Bueno, para tener una idea, él menciona en el libro que hace falta juntar unos 490 cartuchos de dinamita para obtener tanta energía como la que contiene 1 litro de gasolina. Ya se harán una idea. Pero regresando al tema de cómo nos desplazamos. Bueno, él dice que quizás sorprenda que a veces el tema del transporte esté tan avanzado. Pero, quiere decir que se producen muchas emisiones a nivel mundial, lo que sitúa como una de las industrias que más contamina, ¿no? Pero eso lo menciona más a fondo en el mismo libro. Si se trata, para que no haya confusión, él dice que el transporte en general no constituye una causa principal de las emisiones a escala mundial, pero él menciona que en su país, Estados Unidos, es la primera, desde ya hace varios años, justo por delante de la producción de la misma electricidad, ¿ya? Y dice que los estadounidenses no conducen, vuelan. El cuarto punto, ¿cómo calentamos y enfriamos, no? Y en esta les da un ejemplo en el libro donde dice que en algún tiempo los seres humanos habían intentado vencer el calor. Existían ciertos edificios en la antigüedad que estaban equipados para que el viento circulara y mantuviera una temperatura más fresca dentro del lugar y el ambiente, ¿no?, del edificio. Sin embargo, como él menciona, la primera máquina que se conoce, que es conocida en el tiempo, que enfriaba el aire, fue en la década de 1840. Ya hace 180 años aproximadamente, ¿no? Hace 180 años, donde un médico en la ciudad de Florida, convencido de que las temperaturas más frías, él pensaba que las temperaturas más frías ayudaban a mejorar a sus pacientes, y se dio cuenta de que ayudarían a mejorar a sus pacientes, a mejorarse de una enfermedad que en ese entonces se llama la malaria, ¿no? Cabe mencionar que este hecho contribuyó a la invención de lo que hoy conocemos como el aire acondicionado, una enfermedad, ¿no? Y cómo se podía tener mejor la salud de los pacientes. Él dice que este dispositivo es positivo para las personas que más sufren durante las olas de calor, pero es negativo, ¿para quién cree? Para el clima, lo que en numerosos lugares de todo el mundo y la producción de la electricidad genera muchas emisiones de carbono. Por eso toda la corriente que consumen los edificios, tanto como para el aire acondicionado, como para la iluminación, la refrigeración, etc., es responsable y provoca el 14% de todos los gases de efecto invernadero, ¿ya? Por eso sale este punto, cómo calentamos y enfriamos. Y si no existiera en dado caso, o más bien, habría que adaptarnos, ¿no? Y esto lo menciona en el quinto punto, adaptarnos a un mundo más caluroso. ¿Por qué lo menciona? Porque él dice que, bueno, ya que estamos entrando al cambio climático, porque es una realidad, está afectando a personas de todo el mundo y de todos los poderes adquisitivos. Casi todos los que están vivos, los seres vivos en este momento, se tienen que adaptar a un mundo más caluroso. Esto a causa del cambio climático, ¿ya? Ahora bien, mencionando ya la última incógnita, él nos dice, medidas que podemos tomar ahora. De esto surge el primer punto, lo que cada uno de nosotros puede hacer. Dice él que como ciudadanos, cuando las personas o uno mismo se pregunta ¿qué puedo hacer para frenar el cambio climático? Él dice en el libro, y lo voy a citar tal y como lo dice, lo más normal es pensar en medidas de cómo conducir un vehículo eléctrico, o comer menos carne, o adquirir algo que nos ayude a ayudarnos.
Este tipo de acciones son un mensaje que se transmite a todo el mundo, tema que él trata a fondo en el mismo libro, ¿no? Él hace mucha mención en esta parte de su libro que se puede hacer entender a los gobernantes de cierta manera, hacer llamadas, escribir cartas, estar atentos a escala nacional, a escala local, de lo que está sucediendo y tratar de hacer un énfasis en que hagan un cambio, ¿no? Que hagan algo al respecto del cambio climático, ¿no? Tenemos que contribuir para que se pueda dar un cambio, ¿no? Y participar para poder hacer un cambio es hacerlo desde arriba, el énfasis en ciertas cosas, ¿no? Es importante que se conozca todo lo que representa y que todas las personas, bueno, más que nada, en este libro habla mucho de su mismo país, ¿no? Estados Unidos, y él dice que se tiene que llegar al Congreso y para que se tomen medidas, ¿no? Pero eso hablando del libro, ¿ya? Pero también nosotros como personas individuales podemos tomar ciertas medidas y él menciona algunas como lo son que se contraten tarifas verdes en las compañías de diferentes servicios, reducir las emisiones domésticas de carbono, comprar algún vehículo eléctrico si está a nuestro alcance, que hay, ¿no? Ya que estos han avanzado mucho y también han mejorado el precio y rendimiento y no son adecuados para todo el mundo, hay que aclararlo. Un vehículo eléctrico no puede andar en todos los lugares, ¿no? Porque necesitas estaciones para cargarlos y demás, ¿no? Aparte porque estos tipos de vehículos no son ideales hasta ahorita para viajes largos en carretera y no a todo el mundo les resulta fácil cargarlo en casa. Bueno, no es fácil, pero él lo menciona en el libro, ¿ya? Y pues también él menciona algo como pues cambiar nuestro estilo de vida, la vegetación, la comida más vegetariana, etcétera, ¿no? En lo que cada uno de nosotros puede hacer, ¿no? En esta parte hay que practicar ciertos métodos que ayudan a que cada uno de nosotros contribuya a tomar medidas para que se logre hacer un impacto al cambio climático de una manera positiva, ¿ya? Hay que involucrarnos más, hay que tener más conciencia, ayudar a reducir el consumo de emisiones, ¿ya? Él dice que de alguna forma tenemos que hacer el cambio, ¿no? Y hay que lograrlo pronto. Ahora bien, como último punto en el mismo libro, ya lo que estamos viviendo, menciona el cambio climático y la COVID-19. Coronavirus. Todos hemos escuchado hablar de la COVID-19, claro que sí, es lo que vivimos hasta hoy día. Al menos los que ven este video en estas fechas, ¿no? 2021. Seguimos en la pandemia. Desde el 2010, finales 2019, todo el 2020, 2021, ¿ya? Y dice él en su libro que es uno de los años más turbulentos de la historia, ¿ya? Y pues es lógico, es uno de los que más se ha dado muchos contagios, muchas muertes. La pandemia ha cambiado la forma de nuestro vivir, la forma de que nosotros nos contactamos, la forma en la que nosotros trabajamos, ¿no? Todo se ha ido cambiando y adaptando. Y para esto, él en esta parte en su libro menciona sus propósitos y lo que ha estado haciendo él en fe y voluntad para que se mejore la situación con el cambio climático y el COVID o la COVID-19, ¿no? Eso menciona ya al final del libro. Muy bien, pues ya llegando al final, pues muchas gracias. Gracias a todos los que nos ven. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final. Sigan apoyando el canal, compartan, suscríbanse. Ayudan mucho a este joven estudiante de arquitectura. Les agradezco de todo corazón, como dije al principio. Y pues sé que este video es un poco más largo de lo que suelo hacer los videos, pero es para que se pueda abordar el tema a complejidad y que esté completo, ¿no?
Les agradezco nuevamente porque estén hasta aquí. Espero que no hayan adelantado el video y solo vean el final. No es cierto. No, en serio, agradezco mucho sus vistas, sus likes, compartan, suscríbanse y más adelante espero abordar más temas sobre estos. Dejen en la cajita de comentarios si quieren algún tema en específico, sobre arquitectura sustentable, sobre diferentes temas, ¿no? Como lo dice el del canal, diversidad, arquitectura, sustentabilidad, diseño, universo y vida, ¿no? Sin más, muchas gracias y nos vemos.